¿Cómo están todos en esta hermosa mañana? Muy bien, muy bien. Las imágenes que ustedes acabaron de ver fue parte de lo que sucedió el domingo por la tarde. Desafortunadamente salió gente lastimada, lesionados, desgarres musculares. Vi a lo último una persona ahí, vieron el video, a Milcar siendo cargado allí por Sandra, ¿no? De todas maneras, pasamos un buen tiempo conectados, conociéndonos. Tuvimos la oportunidad de ver a la familia hermosa que estuvo el domingo pasado y fue allí al parque y nos conectamos con ellos. Y óyeme, nunca había visto un cubano jugar tan bien el soccer. Muy bien juega. Tremenda defensa, ya sabemos. Como tampoco había visto a un baterista como Kelvin ser un arquero es parte de la celebración. Y qué bueno que el domingo pasado se dio esto porque no fue planificado directamente con el mensaje, pero hubo un tiempo de conexión y fue parte de las cosas que hablamos el domingo pasado, donde decíamos que una de las cosas importantes como iglesia es el amor. El amor debe de ser una prioridad entre nosotros. Y hoy quiero traer la segunda parte de Conectados. Y la semana pasada vimos la necesidad de retomar algunas cosas que hacía la primera iglesia cristiana que existió. Les estoy hablando de la iglesia primitiva. Y una de las cosas que ellos practicaban muy importante dentro de los 3 puntos que les di la semana pasada era el compartir, amarse los unos a los otros. Era una prioridad para ellos amarse. Y les daba ese dato histórico que en aquel entonces el pueblo romano, el ejército romano, los perseguía para matarles a ellos y aprovechaban la oportunidad para hacerles daño. Es más, estaba prohibido en aquel entonces ser cristiano, reunirse, pero había algo que el pueblo romano reconocía, el ejército romano reconocía, y era que ellos se amaban muchísimo, y esto los hacía estar siempre conectados los unos con los otros. Y hoy quiero hablarles de algo muy importante en esa conexión, y es el acogernos. Y según el diccionario, la palabra acoger significa dar protección, aceptar o admitir a una persona en un lugar o en un grupo. Esto es lo que significa, según el diccionario, acoger. Y si usted se ha dado cuenta, es una necesidad en nosotros sentirnos aceptados en un lugar. Sentir que donde estamos nos acogen. Sentir que donde pertenecemos, donde estamos, siempre nos van a recibir bien. No sé si a usted les pasó cuando estaban en el colegio, pero por lo menos lo puedo percibir cuando mis hijas van a entrar en ese primer año, ese primer día, van siempre con mucho temor de no sentirse que las van a acoger, a aceptar. No se sabe con qué se van a encontrar, no se sabe cómo va a ser la maestra, qué amiguitos van a estar. Por eso es que para ellos es tan importante continuar en la misma escuela, porque sabe que allí se va a encontrar alguien que conoce. Y es una necesidad literal en nosotros sentirnos acogidos, aceptados. Y la iglesia que eres tú y soy yo, cuando venimos a un lugar como este, siempre debemos de brindar esa aceptación a todo el que llega. No vi, pero sé que hay personas que hoy están por primera vez. Como iglesia, nuestro trabajo siempre debe de ser, y nuestro objetivo debe de ser, acoger a esas personas, acercarnos a esas personas. Que esas personas cuando lleguen a este lugar se sientan aceptados, se sientan que pertenecen, llegaron a un lugar donde se sintieron cómodos. Y ese es el trabajo que como iglesia debemos de enfatizar constantemente. No sé si usted ha asistido a lugares donde usted llega y se siente que no está bien, no está cómodo, que no pertenece. Puede haber mucha gente,
pero les decía el domingo pasado que lo tradicional es que cuando nos reunimos en lugares donde hay muchas personas, siempre se arman muchos grupos. Cada uno tiene su grupito. Y usted se da cuenta que esas personas siempre se relacionan con los mismos. Pues en la iglesia de Dios eso no puede existir. En la casa de Dios esas cosas no se pueden dar, porque debemos de tener aceptación, acoger a las personas que llegan. En lo personal, tengo muchos problemas conmigo mismo, con las personas que representan a Jesucristo, pero que transmiten lo contrario a lo que dicen que representan. A mí eso me incomoda. No sé si a usted le incomoda ver a una persona que dice que es algo, pero usted la conoce y realmente usted se da cuenta que lo que esa persona dice no es. No lo es. Y en el ámbito cristiano, en el ámbito de iglesia, yo tengo problemas con eso. Y es algo que en esta mañana quiero transmitirles. Yo no puedo decir que represento a Jesucristo si entre nosotros mismos como iglesia existe la distancia. No la distancia social, pero si nosotros tenemos distancia los unos con los otros, si Walter y Jessica, aún después de llevar tanto tiempo aquí, todavía no se conoce con Vanessa, hay algo que está pasando. Porque son dos personas que a lo mejor llevan mucho tiempo asistiendo a este lugar y no se han acercado, no ha habido esa conexión. Como iglesia entonces debemos representar eso. No puede existir la distancia entre nosotros. No puede haber indiferencia entre nosotros. Mucho menos en la iglesia del Señor debe de existir algo llamado burla. No podemos burlarnos, ni mucho menos rechazarnos entre nosotros mismos. Y lo peor de todo es que en la iglesia de Dios no puede existir la crítica en ninguno de nosotros como hijos de Dios. Y todas estas cosas que yo les estoy diciendo, que se supone que no debería de hacer la iglesia de Dios, son las cosas que más se dan dentro de la iglesia de Dios. Y nos tiene que llamar la atención, porque si nosotros representamos a Jesucristo, si decimos que somos cristianos, estas cosas no deberían de existir dentro de una congregación. No deberíamos de criticarnos los unos a los otros. No deberíamos de burlarnos. Hace muchos años atrás participé de un grupo de adoración donde esta dinámica de burlarse de alguien que entraba nuevo se daba. ¿Cómo usted cree que una persona que está ingresando a un grupo a participar se siente si los demás se están burlando de él? Automáticamente lo estamos rechazando, no lo estamos acogiendo. Y sé de que a raíz de todas estas cosas que les he dicho, muchas personas que han venido por primera vez a una iglesia no han regresado porque no se han sentido acogidos. Durante este año hemos experimentado algo muy diferente, y es que a este lugar han llegado personas nuevas. Yo quiero ahora mismo, solamente para los que ya venimos con mucho tiempo, me levante la mano los que han llegado a este lugar este año. Solamente levánteme la mano ahí donde está. Levántela, levántela. Y yo quiero que los que estamos con tiempo, mire hacia atrás. Son bastantes. Y yo sé que este mensaje en el día de hoy, como iglesia, nos debe de retar. Porque yo les pudiera hacer una pregunta a ellos, y es: esa primera vez que llegaron, o esas personas que están por primera vez hoy, ¿se sintieron acogidos? ¿Se sintieron aceptados? ¿Se sintieron que llegaron a un lugar donde pudieron adorar a Dios y conocer a unas personas? ¿Alguien les saludó? Si han regresado es porque entiendo que algo bueno pasó. Y es eso lo que como iglesia debemos de siempre estar atentos. Siempre alguien que llegue por primera vez a este lugar debe de sentirse acogido. Debe de sentirse que llegó a un lugar donde ha sido aceptado. Y debe de ser el mejor lugar, la iglesia de Dios,
este lugar, el templo en el cual tú y yo nos reunimos. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, afirma lo que yo les estoy diciendo, porque dice, pues quien precisa de vivir unido a Él, debe de comportarse como se comportó, ¿quién? Jesucristo. Es lo que dice Primera de Juan 2:6. Si hay algo que Jesús hizo, realmente fue acoger a la gente. Y por eso Juan no lo trae a colación, no lo recuerda simplemente. Algo que Jesús hizo fue acoger a la gente. La palabra acoger es mucho más grande de lo que les he dicho hasta este momento. Mire otras definiciones de acoger. Acoger significa también abrazar. Yo sé que en este tiempo el abrazar es un poquito, la gente está como medio miedosa por el abrazo. Pero antes de que esto sucediera, y esperamos retomarlo, el abrazo es muy importante. Hubo una persona en este lugar que expresaba que no le gustaba abrazar, pero los abrazos de la pastora le hicieron empezar a sentir que le gusta que la abracen. Es una necesidad el abrazo. Acoger significa abrazar, significa amar. Y ese amor debe de ser expresado con cada uno de nosotros. Pero también significa valorar a esa persona. Cada una de las personas que hace algo en esta congregación, debemos de valorar lo que hacen, apreciar lo que hacen. Eso es parte de acoger, pero también significa admitir, incluir, amparar, recibir, aceptar, refugiar, favorecer. Wow, qué cantidad de definiciones que trae la palabra acoger. Todo esto es parte de acoger. Entonces, si cada uno de nosotros vamos a representar a Jesucristo en este mundo, debemos de practicar todas estas cosas que les estoy diciendo. Debemos de amar, debemos de abrazar, debemos de valorar a las personas, debemos de refugiar a las personas, favorecer a las personas, abrazar a la gente. Todo esto debemos practicarlo, porque si decimos que somos cristianos, nuestro reto es modelar el ejemplo de Jesucristo. Y es parte de lo que en nosotros debe de existir, abrazar, incluir a la gente. Entonces, por eso, una de las cosas que Jesús hizo fue acoger a aquellos que lo traicionaron. Jesús hizo eso, ¿sabía? Jesús acogió a la gente que lo traicionó. Jesús acogió a la gente que lo entregó. Hasta el último minuto se sentó a la mesa a cenar con aquel que lo entregó. Pero aún así Jesús lo acogió. Y nuestro trabajo es, si somos seguidores de Cristo, debemos de imitar el comportamiento de Jesús a pesar de todas estas cosas. Por eso hoy quiero hablarles tres cosas también muy importantes. Debemos, número uno, de aprender a acoger a las personas que nos han herido. Jesús lo hizo. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Nuestro trabajo es ese. Ser cristiano no es solamente venir a un templo un domingo. Ser cristiano es un proceso de ser transformados por Dios. Eso es ser cristiano. Es iniciar una carrera sin prisa, sino una carrera de constancia, donde Dios nos va revisando poco a poco y vamos aprendiendo a poner en práctica todas las cosas que Él quiere para nosotros. Y una de las cosas que Él quiere es que aprendamos a acoger a las personas que nos han herido. La naturaleza de nosotros es distanciarnos de las personas que nos han herido. Eso es lo que nosotros tendemos a hacer. Alguien me lastima, tomo distancia de esa persona. Alguien me hiere, tomo distancia de esa persona. Alguien me hizo algo, rompo relaciones con esa persona.
Y muchas veces, con todo el círculo que rodea a esa persona, también rompemos relaciones. Hace poco hablamos con alguien que durante este año yo le marcaba por el teléfono para ver cómo estaban y siempre me mandaba voicemail. Yo decía, ¿será que cambió de teléfono? Y un día le comparto a mi esposa y me dice, es que te tienen bloqueado. Yo no sabía que cuando uno lo bloquean le entra el voicemail de una vez, imagínate. Bueno, pues hace poco esa persona sin querer, había otro con el mismo nombre y me mandó un mensaje por WhatsApp. Y cuando yo vi, dije, wow. Y rápido le contesté, hola, ¿cómo estás? Mira que te he llamado todo el año para saber cómo estás. Y la persona muy sincera me dijo, es que te tenía bloqueado. Y me sorprendí porque yo no le he hecho nada a esa persona. Pero accedió a hablar con nosotros y fue una experiencia bien bonita. Y nos dijo esto que les estoy diciendo. Rompió relaciones con alguien y automáticamente rompió relaciones con nosotros porque nosotros éramos amigos de los que esa persona rompió relaciones. ¿Y qué tengo que ver yo en eso? No sé si a usted le ha pasado algo similar. Y sobre todo esto se da en las familias. En la familia se rompen relaciones y entonces como tengo mi relación rota con mi hermano, mis hijos tampoco pueden hablar con él. Esto se da porque la naturaleza de nosotros es tomar distancia automáticamente con la gente por algo que nos han hecho. Es decir, no le es suficiente a esa persona tomar distancia sola, sino que involucra a todos los que lo rodean para que también tomen distancia. Familias que tienen diferencias, como les decía, entre ellas, y terminamos involucrados hijos, tíos, parientes. Y esas dinámicas se dan. Y tal vez usted puede estar experimentando una de estas cosas, o las ha experimentado. Y nuestro trabajo como seguidores de Jesucristo y de seguir su ejemplo es acoger a esas personas aunque nos hayan herido. Amarlas. No podemos romper las relaciones con la gente. No puede ser. Conozco de personas que tienen la familia aquí y no se hablan con ellos. Hace poco me enteré de una persona de años que conozco y me dice, es que mi hermano vive aquí en Lakeland y hace 8 años no hablo con él. ¿Y por qué? Porque rompimos relaciones. Son situaciones que tú y yo vivimos constantemente y que no podemos hacer de cuenta que no está pasando nada en nosotros. Dios nos anima y Dios nos exhorta a través de su palabra que no está bien hacer eso. Que nuestro trabajo como hijos de Dios es acoger a la gente aunque nos hayan herido. Y eso tiene que quedar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. No rompas relaciones con la gente tan rápido, porque siempre nos van a lastimar. Siempre te van a herir. Y si rompes relaciones con todas las personas que te hieren, al final te vas a quedar solo. Porque siempre nos van a lastimar. Ahora, si somos de la iglesia del Señor, no podemos vivir en discordias y rencores entre nosotros mismos. Y no estoy diciendo que aquí en esta casa se esté dando esto, pero Dios quiere traer una palabra, porque a medida que la iglesia empieza a crecer y muchas personas empiezan a involucrarse en diferentes ministerios, podemos caer en esta trampa de caer en discordia. Ya ha pasado algunas veces. Y una de las cosas que mi esposa y yo siempre nos hemos propuesto es que cuando vemos algo entre alguien, rápido hablamos con esas personas. Rápido. Porque no podemos permitir que esa discordia entre personas que amamos a Dios se dé. No podemos hacerlo. Entonces,
la iglesia del Señor no puede vivir en discordia ni en rencores con nuestro hermano. Hay una historia en Génesis capítulo 27 que no la van a ver, pero se la voy a narrar rápidamente. Y es la historia de Jacob y Esaú. ¿Cuántos han leído esa historia en algún momento? Pues está en Génesis capítulo 27. De dos hermanos que terminaron separándose porque uno quería matar al otro. Si quieres saber la razón y el chisme de por qué lo quería matar, lea la Biblia cuando llegue a casa. ¿Ok? Génesis 27, pero al final uno quería matar al otro. Quería eliminar al otro. Y Jacob, que era la persona que Esaú quería matar, tiene que salir huyendo. Corre por su vida. Y dice más adelante en Génesis capítulo 33 que muchos años después Jacob decide regresar a casa de su padre, al lugar donde él creció. Decidió tomar la decisión, y quiero que tengas en cuenta esto, cuando tú y yo empezamos a modelar el ejemplo de Jesús, cuando tú y yo empezamos a permitir que Dios hable a nuestra vida a través de mensajes tan sencillos y prácticos como este, Dios empieza a tocar nuestro corazón. Y yo sé que tú empiezas rápido a atar cabos y a recordarte con quién estás mal, con quién rompiste relación, con quién no te hablas, con quién estás disgustado. Y Dios está hablando allí. Eso es algo que el Espíritu de Dios trae a nuestra vida cuando verdaderamente yo quiero representar el ejemplo de Jesucristo. Dios te está hablando en ese momento. Dios te está diciendo, tienes que arreglar esto. Y nuestro deber y nuestra tarea es sentirnos en la obligación de enfrentar esa situación. No le huya más a eso. Eso fue lo que hizo Jacob. Jacob, después de muchos años, decidió enfrentar su pasado. Decidió regresar a la casa de su papá, donde había tenido que salir corriendo con su familia porque su hermano lo iba a matar. Pero llegó un momento donde él entendió que tenía que regresar y enfrentar su pasado. Y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer constantemente. Si tú sientes, si Dios te habla constantemente, si Dios te trae esos recuerdos a tu mente, si Dios en medio de una reunión familiar está allí constantemente trayéndote ese recuerdo, arregla eso, ve, regresa y atiende esa situación. Por más difícil y dolorosa que sea, Jacob tuvo que regresar. Y ahora sí, en Génesis capítulo 33, 1, mire lo que pasó en ese regreso de Jacob a su casa. Y en Génesis 33, 1 dice, cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba. Wow, el hombre venía y se dio cuenta que Esaú lo estaba esperando, su hermano, el que lo quería matar. Y Jacob dice, y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, Dios de la gloria. ¿Se imagina eso? Repartió, Jacob dijo, yo pongo los niños al frente primero. Repartió a los niños entre Lea, Raquel y las dos esclavas. Al frente de todos colocó las criadas de sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José. Dice, y Jacob por su parte se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo 7 veces mientras se iba acercando a su hermano. Pero Esaú, dice, corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó, lo besó y entonces los dos se pusieron a llorar. Increíble. Muchas veces nosotros no buscamos restablecer esas relaciones porque estamos predispuestos al qué va a pasar. Yo siempre le digo a las personas cuando van a hacer un acercamiento de algo con una persona, les digo siempre, no se haga expectativas. Porque cuando nos hacemos expectativas elevadas y no se nos cumplen, automáticamente volvemos a caer al suelo. Pero en este caso dice la Biblia que Esaú corrió a su encuentro. ¿Qué esperaba Jacob? Tal vez Jacob esperaba
que Esaú saliera con todo su ejército y lo matara. Que cumplieran lo que no pudo hacer hace muchos años. Pero ¿sabe algo? Cuando han pasado el tiempo y cuando Dios empieza a poner en tu vida el reconectarte con esas personas que has dejado de conectarte, el empezar a acoger a esa persona, amar a esa persona, cuando Dios empieza a poner eso en ti y Dios te ha venido preparando, yo estoy seguro, porque lo he visto, que Dios del otro lado también siempre está preparando y abonando el terreno, para que cuando tú tomes la decisión, ese encuentro sea algo a tu favor. Porque Dios es el primer interesado en traer sanidad a nuestras vidas. Él es el primer interesado. La respuesta de Esaú fue correr al encuentro. Jacob tal vez esperaba una cosa, una respuesta negativa. Por eso se previnió rápido todo y ubicó la gente. No sabía lo que iba a pasar. Pero dice la Biblia que Esaú lo acogió. Esaú lo abrazó, lo besó y ambos lloraron. Eso es lo que hace Dios cuando decidimos imitarlo. Eso es lo que hace Dios cuando decidimos hacer las cosas correctas. Eso es lo que hace Dios. Domingo pasado les traje un testimonio sobre mi hijo. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron aquí. Fuimos ricos, conectamos. Pues esta semana él me llamó y me dijo: papá, quiero ir a donde tú vives. Y nos quedamos sorprendidos. Pues sabe, el jueves recojo a mi hijo en el aeropuerto de Tampa. ¿Y sabe algo mejor? Con boleto de regreso, pero no de ida. De venida, pero no de regreso. ¿Sabe por qué? Porque esas son las cosas que hace Dios cuando queremos imitarlo, cuando obedecemos a Dios. Y esta es la oportunidad que entendemos Dios nos está dando para poder acogernos, abrazarnos como familia, amarnos y empezar a conectar de nuevo. Lo mismo que le pasó a Jacob con Esaú. Dios siempre va a preparar ese camino para que tú y yo podamos abrazar, conectarnos los unos a los otros. Y como les decía ahora, tal vez la prevención siempre te ha detenido a buscar la reconciliación. Tal vez esa prevención siempre te ha dicho: no va a funcionar. Esa prevención te ha dicho: no va a ser posible. Y te rindes. Rápido te rindes. Y empiezas a dejar que el tiempo pase y pase. Y muchos esperan a veces hasta el final. Hasta el final de los días de esa otra persona. Porque hay una dinámica que se da bien interesante cuando hemos roto relaciones, a lo mejor con una persona muy cercana, puede ser un padre, una madre, que en los días finales de esa persona, puede ser el papá o mamá, o hasta incluso nosotros mismos, como que nos doblegamos y ahí entramos. Dios nos permite restablecer, pero a veces sentimos o podemos pensar: si lo hubiera hecho antes, tal vez hubiera podido recuperar más tiempo. Tal vez hubiera podido disfrutar más tiempo. No estés prevenido. Acoge a esa persona. Búscala. Ora a Dios. Dile: Dios, tú conoces que yo necesito restablecer, acoger a esa persona, amarla. Yo voy a hacer mi parte. Y yo te pido que tú hagas la tuya. Y lánzate como se lanzó Jacob. Lánzate. Y confía que Dios hará lo que tiene que hacer. Por eso, como punto número 1, debemos de acoger a las personas aunque nos hayan herido. Pero también Dios quiere que, como punto número 2, debamos aprender a acoger a las personas que nos han decepcionado. A ellas también tenemos que ir y acogerlas. En Lucas capítulo 15, versículo 11, Jesús nos habla de una parábola que todos hemos escuchado. Y es la parábola del hijo pródigo. Un hombre, dice
Lucas 15:11, tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo un día a su padre: papá, dame lo que me toca de herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cualquier padre en la situación de este hombre debería sentirse decepcionado. Yo sé que sí, por las decisiones que tomó su hijo. ¿Cuántas veces tal vez a nosotros nos ha pasado lo mismo? ¿Cuántas veces tal vez las decisiones que han tomado nuestros hijos nos han decepcionado? O nos tienen decepcionados en este momento. Porque ellos toman decisiones. Y muchas de las decisiones que tomamos como hijos o que nuestros hijos van a tomar no son a veces del agrado de nosotros. Yo siempre hago memoria de las decisiones que yo tomé cuando estaba en casa de mis padres. Y fueron muchas las decisiones erradas y equivocadas que causaron decepción en el corazón de mis padres. Porque como hijos nos vamos a equivocar. Y yo sé que en esta historia que les estoy diciendo, nos puede suceder a nosotros también. Muchas veces nuestra pareja nos puede decepcionar. Nuestros padres nos pueden decepcionar. Imagínense qué pudo haber pensado y sentido ese padre en aquel momento cuando su hijo le pide todo y se va. Uno de padre a veces siente, no me ha tocado todavía, pero veo crecer a mi hija mayor y quisiera que no tomara decisiones equivocadas. Tal vez lo va a hacer, tal vez, pero es como yo voy a actuar frente a esas decisiones. Y uno de padre a veces sabe cuando los hijos están tomando decisiones erradas. Muchas veces cuando ellos están fijando la mirada en un hombre o en una mujer que no les conviene, uno de padre lo sabe. Y muchas de esas decisiones nos pueden decepcionar o nos han decepcionado. La pregunta es, ¿cuál es la actitud de nosotros frente a esa decepción? ¿Cuál ha sido la actitud tuya frente a esa persona que te decepcionó? Podríamos decir, de esas personas que me dieron la espalda o que no estuvieron para ti y para mí en ese momento crucial de nuestra vida, donde tú sentiste que habías dado todo por esas personas, pero que en un momento indicado donde más lo necesitabas, te decepcionaron. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuántas decisiones erradas vamos a tomar o han tomado otras personas? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es frente a la decepción de nuestro hermano, de nuestro prójimo? ¿Cuál es la actitud frente a la decepción de alguien que tú sientes que has ayudado? De alguien que tú sientes que le has estado caminando con él y sientes que para esa persona nunca es suficiente y te sientes decepcionado. ¿Cuál es la actitud de nosotros? Conozco de padres que en malas decisiones de sus hijos los han abandonado, los han dejado, les han cerrado sus puertas de su casa. Han sido la actitud que ellos han asumido. Ahora yo les traigo ese mismo panorama que nosotros vivimos con nuestro Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos decepcionamos a Dios? Todos los días. Todos los días tú y yo decepcionamos a Dios. Todo el tiempo. Imaginémonos qué Dios hiciera con nosotros. ¿Cuál sería la actitud o cuál es la actitud que Dios asume frente a esa decepción que nosotros le causamos constantemente? Se nos olvida siempre que Dios nos acoge, que siempre nos ha amado incondicionalmente y que su misericordia, como dice su palabra, es nueva todos los días. Todos los días. Por eso cuando usted enfrenta una situación difícil con alguien, siempre recuerde qué Dios haría en mi lugar. ¿Cómo Dios trataría a esta persona que me decepcionó?
Piénselo, porque eso nos ayuda a tener misericordia con los demás. Porque eso nos ayuda a poner en práctica lo que Dios quiere. Porque siempre nos van a decepcionar. Aquel hijo malgastó todo, se quedó sin nada, pero un día, como lo hizo Jacob, igual, tomó la decisión de regresar a la casa de su padre. Y esa historia la encuentras en Lucas capítulo 15, versículo 20, donde dice, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. Todavía. Y se compadeció de él y salió corriendo a su encuentro. ¿Y qué hizo? Lo abrazó y lo besó. Lo mismo que hizo Esaú. Igual, lo mismo que ha hecho y hace nuestro Padre con nosotros constantemente. Aunque lo decepcionemos, aunque le fallemos, aunque nos apartemos, Él ha salido siempre a nuestro encuentro. Siempre. Y nos ha dado ropas nuevas. Nos ha hecho fiesta para recibirnos. Y nos ha puesto un anillo nuevo. Nos ha dicho, eres mi hijo a pesar de que me decepcionas todos los días. Todos los días te voy a abrazar. Todos los días te voy a acoger. Porque esa es la actitud de Dios. Punto número 3 de lo que debemos de hacer es, debemos de aprender a acoger a las personas que son diferentes a nosotros. Jesús siempre acogió y llamó a personas diferentes a Él para que lo siguieran. Siempre. 12 hombres que trabajaron con Él, totalmente diferentes a Jesús. En Marcos capítulo 2, versículo 4 dice, luego mientras caminaban, Jesús vio a Mateo, hijo de Alfeo, que estaba sentado en un lugar donde cobraba impuestos. El hombre trabajaba en el IRS. Y Jesús le dijo, sígueme, sígueme. En aquel entonces, los cobradores de impuestos eran vistos como ladrones, gente mala, gente que abusaba de su poder. Y sigue diciendo la Biblia, más tarde Jesús y sus discípulos estaban cenando en la casa de Mateo y muchos de los que cobraban impuestos y otras personas de mala fama ahora seguían a Jesús y también estaban invitados a la cena. Wow. Jesús hacía cosas increíbles. Acogía gente diferente. Aceptaba gente diferente. La gente que era señalada era la que Él llamaba. Era con los que se sentaba a comer. Por eso, hasta antes de ir a la cruz, como lo decía ahora, pudo sentarse en la mesa con Judas y acogerlo y amarlo y besarlo. Eso es lo que hace nuestro Dios. Es lo mismo que Dios hace con nosotros. La tendencia muchas veces de la iglesia, o sea, tú y yo, a veces es aislarnos, escúchame esta palabra religiosa, de los mundanos. ¿Y qué es un mundano? Si todos vivimos en el mundo. Pero a veces el religioso habla y se aísla del mundano. Y entonces usted escucha palabras porque es que ahora yo me convertí. ¿Y en qué se convirtió? Son palabras religiosas que lo que han hecho en la iglesia de Dios es distanciarnos de la necesidad y de las personas que amamos. Y tú y yo, como iglesia, nuestro trabajo es acoger a las personas que son diferentes a nosotros, que piensan diferentes a nosotros. A los pecadores, esos, ninguno mundanos, todos somos del mundo. La tendencia de la iglesia es ese, apartarse y cubrir su identidad detrás de la religión. Allí se cubren. Levanto mis manos. Y cuando sale, le timbra el teléfono y es el hermano. No quiero ver ese desgraciado que me hizo no sé qué. Pero levanto mis manos.
Eso no tiene sentido. No es así. Entonces usted ve muchas personas que se esconden bajo la fachada de una religiosidad falsa. Y Dios nos llama a acoger a las personas que son diferentes a nosotros. Muchas personas han cometido el error de apartarse de su familia porque dice que ahora son cristianos. ¿Qué error más grande ese? Mucha gente hace eso. Porque es que ahora yo no comparto con los pecadores. No van a la Navidad. No van el 24, el 25, porque es que ahí hay música del mundo. Y yo ahora solo escucho, alabaré, alabaré, alabaré. No puedo compartir con ellos. ¿Y se aíslan de su familia? Tal vez usted los conoce. O yo espero que usted no participe de esas cosas así. Porque Dios no nos ha llamado a aislarnos de la gente. Dios nos ha llamado a acoger a la gente. Jesús lo hizo. ¿De dónde nosotros nos inventamos eso? De que ahora somos cristianos y no podemos compartir con el que no comparte mi fe. Que no me puedo reunir en una casa con alguien que no comparte mi misma fe. ¿De dónde nos inventamos eso? Un invento falso de la iglesia. Dios nos llama a acoger a los que son diferentes a nosotros. Voy a traer un ejemplo en vivo e en directo. Levánteme la mano allí, Natalia y Marcos. Miren ellos dos, miren. ¿Saben por qué ellos saben que nosotros somos pastores? Porque nos conocimos en medio del parque de la comunidad, donde había música mundana. Y los vecinos estaban tomándose sus cervezas. Pero allí llegamos nosotros y empezamos a socializar. Y ahí se dieron cuenta que nosotros somos pastores. Y un día nos dijeron, Nati le dijo a mi esposa, queremos ir a tu iglesia. Y aquí están. Pero si usted, ¿cómo usted va a ganar a la gente? ¿Cómo usted va a invitar a la gente a un lugar como este? Si usted, su círculo de amistades son los mismos 5 de siempre. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo? Dios nos llama a aceptar, a acoger a los que son diferentes a nosotros. No se aísle, no se aparte. Si su familia no es cristiana y lo invitó el 24, vaya, comparta. Si a usted no le gusta la música o lo que ellos hacen, no, eso no lo cohíbe usted de relacionarse con los demás. Allí es donde mostramos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso es lo que debemos de hacer. Por eso yo le doy gracias a Dios que aquí en esta iglesia no hay religiosos. Me encanta eso. Son gente auténtica. Pueden lesionarse delante del pastor y no les dice nada. Pueden lanzarle unos balonazos al pastor que si me hubiera dado en la cabeza eso estaría hoy privado allá en el hospital. Auténticos. Dios quiere gente auténtica. Dios nos conoce. No podemos apartarnos de la gente, de los que necesitan ver lo que Dios ha hecho o lo que está haciendo en nuestras vidas. Nuestro círculo de amistades debe de ampliarse. Yo quiero que usted piense en este momento, ¿cuál es su círculo de amistades? ¿Cuál es? ¿Con quiénes ustedes se relaciona constantemente? Y usted tiene que empezar a ampliar y decirle, Dios, yo tengo que salir y ampliar mi círculo de amistad. Tengo que ir a esas reuniones que hacen los vecinos, a ese cumpleaños que me invitaron. Voy a ir, necesito conocer gente, porque siempre estoy con los mismos, con los mismos. ¿Sabe cómo crece la iglesia de Dios? Cuando usted empieza a conocer a otras personas y esas personas ven algo en usted diferente. Y en algún momento dice, yo quiero ir. No llegue a esos lugares y empiece, hermano, eso lo reprendo en el nombre, eso es pecado lo que usted está haciendo. Se va a condenar en el infierno. No vaya a las reuniones a hacer esas cosas. Porque eso no lo hizo Jesús. Jesús llamó a los que la gente señalaba, a los que la gente criticaba, a los pecadores, a los ladrones. Con ellos les decía, vamos a comer, venga,
comamos, disfrutemos. Analice su círculo de amistades, no se aleje de ellas y mucho menos se aleje de su familia. No cometa ese error. No cometa ese error. Y recuerde, en ese punto número 3, somos diferentes. Cada uno siempre será diferente. Y nuestro trabajo como iglesia es acogerlos y no criticarlos. Acogerlos y no criticarlos. La necesidad del Padre en esta parábola que les dije era darle una nueva oportunidad. Y eso es lo que Dios quiere siempre hacer con nosotros. Darnos todos los días una oportunidad. Y hoy nos recuerda que tenemos que acoger a la gente que es diferente a nosotros, que piensa diferente a ti. Y sobre todo, esa persona que duerme contigo, que piensa tan diferente a ti. A esa es la que más hay que acoger y abrazarla y amarla. Ese es el primero. Ahí es donde Dios nos pone a trabajar primero. Con esos hijos que nos están haciendo salir canas a los 35. A ellos hay que abrazarlos, acogerlos. Ahí es donde Dios dice, aquí es el entrenamiento para que cuando salga a jugar ese partido, ya usted esté entrenado en la casa. Para que cuando se encuentre con ese jefe terrible que tiene, diga, no, yo ya tengo práctica abrazando a mi esposo. ¿Cierto? Ese hombre, Dios mío, que siempre deja los zapatos afuera tirados. Quiero concluir con esto. Yo quiero que tú analices en este momento, y sé que Dios nos ha hablado a todos, incluyéndome. ¿Quién te ha herido a ti? ¿Quién? ¿Quién te ha decepcionado? Y yo sé que todos caemos en estas preguntas. Y si tú quieres imitar, ser el ejemplo, decir yo de verdad soy cristiano, yo quiero que usted haga este ejercicio de verdad y piense en este momento, ¿quién te ha herido? ¿Quién te ha decepcionado? Pero sobre todo, ¿de quién te has aislado? ¿De quién? Y allí con tus ojos cerrados en este momento, yo quiero que pienses en eso. Pienses en esa persona o en esas personas. Tal vez es la persona que está más cercana en este momento a ti. Tal vez te ha herido mucho. Piensa en eso. Y quiero recordarte algo que Jesucristo hizo, y es que Él nunca desechó a nadie. Nunca rechazó a nadie. Pudo hablar con prostitutas. Pudo reunirse con una mujer excluida por una sociedad donde había tenido muchas relaciones con personas. Y Jesús siempre nos dio el ejemplo. Y tú y yo no hemos sido desechados por Él. Tú y yo nunca hemos sido desechados por nuestro Padre. Él siempre nos ha acogido, nos ha perdonado, nos ha salvado. Y sé que muchos de los que estamos en este lugar estamos siendo restaurados. La pregunta que yo te hago en esta mañana es, ¿qué nos impide hacer lo mismo con esa persona que nos hirió? ¿Qué te impide hacer lo mismo con esa persona que te decepcionó? Si Dios lo hace todos los días contigo, todos los días. Y ahí donde tú estás, yo quiero que tú tomes conciencia del mensaje que Dios ha traído hoy. Concluimos hoy con una canción que en lo personal me saca las lágrimas. Porque qué bonito es entender que la bendición de Dios
para nosotros va mucho más allá de nuestro presente. Que Dios te ha dicho: yo voy a bendecirte, pero voy a bendecir a tus hijos también. Y voy a bendecir a los hijos de tus hijos. Y voy a bendecir a tus nietos, a tus bisnietos. No sé si usted puede sentir cómo Dios nos acoge de esa manera, pero es asombroso. Y el solo hecho de pensar que Dios va a depositar esa bendición y ese cuidado sobre mis hijas, sobre mi hijo, a mí me llena de alegría y me da hasta nostalgia, pero es una nostalgia buena. El saber que el día de mañana mis hijos tendrán hijos y que la bendición de Dios y el acogimiento de Dios estará sobre mis nietos. ¡Wow! ¿Cómo no voy a hacer lo mismo con esa persona que yo veo todos los días? Con esa persona que a lo mejor vive en otra nación y que hace tanto tiempo tú dejaste algo allí sin resolver. Hoy Dios te dice: levántate como Jacob, ve como ese padre y corre al encuentro y restablece, abraza, ama, acoge a esa persona, porque yo lo hago todos los días contigo y lo voy a hacer con tus hijos y lo voy a hacer con los hijos de tus hijos. Siempre mi bendición estará sobre ti y sobre tus generaciones. Si eso no nos estremece, si eso no nos toca nuestro interior, no sé qué más tenga que suceder. Yo quiero que tú te pongas de pie y allí, bien a conciencia, sin emocionalismos, allí donde estás, trae a tu mente esa persona que te ha herido, que te ha decepcionado. Tráela ahora a tu mente y llévala ante la presencia de Dios. Olvídate del que está a tu lado, tal vez si es tu pareja. Y yo quiero que en este momento, muy entre tú y Dios, nosotros y Dios, incluyendo los que estamos aquí arriba, porque aunque cantemos y toquemos, tenemos situaciones sin resolver. Trae a esa persona a tu mente y llévala ahora mismo y dile: Dios, hoy yo voy a abrazar a esa persona. Hoy yo voy a acoger a esa persona nuevamente. Y te voy a pedir, Señor, que tu bendición nunca se aparte de mi vida. Que tu bendición, Señor, siempre esté conmigo, con mis hijos, con mis nietos, con las próximas generaciones. Y mientras esta canción suena, yo quiero que tú te dejes ministrar por Dios. Y allí trae a la mente a esa persona y entrégasela a Dios y dile: Dios, yo voy a hacer mi parte. Yo voy a hacer mi parte. Voy a salir de este lugar y voy a empezar a planificar cómo voy a establecer nuevamente esa relación. Cómo voy a escribir, cómo voy a llamar. Y yo te pido que tú estés presente, porque quiero poner en práctica, quiero honrarte, Dios, y ser un hijo tuyo de verdad. Ahí donde estás, dile: Dios, Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
bendiga, Dios. Que extiendas tu favor, tu amor y tu misericordia, Señor, sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra familia, Dios, sobre nuestros hijos. ¿Cuántos pueden levantar sus manos en esta mañana allí donde estás? Y si es tu familia, mejor todavía, tómala de la mano allí donde estás y dile: Dios, hoy te pido que sigas bendiciendo nuestras vidas. Te doy gracias por acogernos, Señor. Gracias. Y cántale a Él y dile: Dios, te doy gracias por tu bendición, Señor. Los hijos de tus hijos, de tu presencia, te acompañe donde quiera que tú vayas, que te guíe, te rodee, va contigo, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada, en tu salida, en tu llanto y alegría. Porque Él te acoge, Él te ama. Él te ama, 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 Él te ama. Amén. Hoy cantamos a ti, Señor. Decirle, Señor, que nos cura, dile, ahora tú te lo vas a decir, dile: Dios, cúbreme, dile, cúbreme con tu gracia, hasta 1000 generaciones, Dios, dile: mi familia, mis hijos, los hijos de mis hijos, cúbrelos, guárdalos, protégelos, bendícelos, abrázalos, donde quiera que ellos estén. Guárdalo siempre, camina con nosotros cada día, Señor, al salir de nuestro hogar, al salir al trabajo, al montarnos en ese vehículo. Guárdanos, guárdanos. Ahora díselo, dile: Él me ama, dile: Dios, Él me ama, tú me amas, Dios. No sé si tú has creído lo que Dios te está diciendo, pero yo creo que cada día de tu vida, cada vez que tú abras tus ojos y salgas de tu casa, Dios ha prometido guardarte. Y cada vez que regreses a tu casa y veas a tus hijos, y cuando veas a tus nietos, Dios ha cumplido sus promesas. Porque Dios cumple siempre lo que promete. Y las promesas en Él son solamente una respuesta: sí, lo voy a cumplir. Y amén, así será. Siempre, 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 siempre me bendecirás, siempre me cuidarás, porque me amas, porque me acoges, porque me abrazas. Y vamos a terminar diciéndole amén, amén, que significa así sea, así sea, así sea, así sea.
iglesia, solo la iglesia diciendo amén fuerte. Dile, dile. Más fuerte, dile. Ahí tú le estás diciendo una vez más, ahí tú le estás diciendo, Dios, que así sea, que así sea, que así sea, Dios. Lo recibo, recibo tu bendición, recibo tu cuidado, recibo tu acogimiento, recibo la bendición, Señor, para mi vida. Eso es lo que tú estás diciendo en esta mañana. Y tú le estás diciendo a Dios, yo creo en tu protección, yo creo en tu bendición. Y lo decimos. Con tu gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a nuestro buen Dios? No se canse de aplaudirle y decirle a Dios, gracias por amarnos, gracias. Gracias por bendecirnos y por acogernos todo el tiempo. Bueno es Dios. Nos despedimos de la gente en internet. Bendiciones, cuídense. Nos esperamos el próximo miércoles 7:30 en oración y el domingo a las 10:30. Iglesia, bendiciones.